La mañana en Lomas de Chapultepec amanecía dorada, con el sol colándose entre las cortinas de lino egipcio que cubrían los ventanales de una mansión majestuosa. Dentro, el silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido sutil del aire acondicionado. Antonio Ramírez despertó entre sábanas de seda, con el cuerpo aún entumido por la resaca de la noche anterior. A su lado, una botella vacía de coñac francés descansaba sobre el buró de mármol, y en el piso, un vestido rojo yacía abandonado como prueba de otra noche sin significado. Se sentó lentamente, frotándose el rostro con ambas manos. No era el dolor de cabeza lo que lo molestaba, era ese vacío persistente que ni el lujo, ni las fiestas, ni las mujeres lograban llenar. Encendió su celular. 50 notificaciones de negocios, 2 llamadas perdidas de su madre y un mensaje de voz que no se atrevió a escuchar. Otra vez la señora con sus rezos, murmuró con desprecio, caminando descalzo hacia el vestidor. Se enfundó en una camisa italiana impecable, se puso su reloj suizo y bajó al comedor donde un chef privado ya tenía el desayuno listo. Huevos benedictinos, jugo natural, café recién hecho. Pero Antonio apenas probó bocado. Observaba con mirada vacía el ventanal que daba al jardín perfectamente recortado, sintiendo que todo estaba perfectamente en orden, excepto él. Al mediodía, recibió a 3 empresarios para una reunión informal. Rieron, fumaron puros caros y cerraron un trato millonario en el sector inmobiliario. Uno de ellos comentó entre bromas cómo habían logrado desalojar a una familia de Iztapalapa para construir una torre de lujo. Negocios son negocios, dijo Antonio, alzando su copa de coñac sin una pizca de remordimiento. Esa noche, tras otra velada rodeado de modelos en una terraza exclusiva de Polanco, regresó solo a casa. Las luces automáticas se encendieron a su paso, pero el lujo ya no lo impresionaba. Ni el piso de mármol importado, ni los cuadros originales, ni los vehículos en su cochera de cristal. Todo parecía frío, distante, muerto. Se sirvió una copa y subió al segundo piso. En el pasillo, al pasar frente a la habitación donde su madre solía quedarse cuando lo visitaba, vio el rosario olvidado sobre la mesa. Lo tomó con desdén y lo arrojó a un cajón. «Puras supersticiones», dijo, como si necesitara convencerse. Se acostó, pero el sueño no llegó. Cuando al fin cerró los ojos, cayó en una pesadilla espesa. Fuego por todas partes, gritos ahogados, rostros deformados por el dolor. Y en medio de esa oscuridad, una figura femenina brillaba suavemente, con un rostro sereno que lo miraba, no con juicio, sino con un amor que dolía. Despertó empapado en sudor, el corazón golpeando su pecho como si hubiera corrido kilómetros. «¿Qué demonios fue eso?», susurró tratando de calmarse. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. Y fue entonces cuando lo vio. En la esquina de la habitación, entre sombras, una figura luminosa de mujer. No caminaba, no hablaba. Solo estaba ahí. Su rostro no se distinguía con claridad, pero Antonio sintió como si algo muy dentro de él se quebrara. Cerró los ojos, los frotó, los abrió de nuevo. Nada. Ya no había nadie. Se levantó de un salto, recorriendo la habitación. Encendió todas las luces. Nada. Todo estaba en su sitio. «Estoy perdiendo la cabeza», se dijo, pero algo había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sentía. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su mirada le dolía más que cualquier castigo? Suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. Esta historia apenas comienza y no te dejará indiferente. Mucho antes de convertirse en el empresario temido y admirado de la capital, Antonio Ramírez fue un niño de mirada triste y silenciosa, caminando por las calles polvorientas de un barrio obrero en Guadalajara. Su infancia transcurrió entre gritos, portazos y un miedo constante que nunca desaparecía del todo. Su padre, Rogelio, era un hombre áspero, marcado por el alcohol y el resentimiento.
La botella lo transformaba en una sombra violenta que descargaba su frustración en todo lo que respirara cerca. «Eres un inútil igual que tu madre», gritaba mientras lanzaba el plato al suelo. Antonio, con apenas 8 años, recogía los pedazos en silencio mientras su madre, Teresa, le acariciaba el cabello con manos temblorosas. «Tú no eres como él, mi niño. Tú eres luz, aunque aún no lo veas», le susurraba entre lágrimas. Pero esas palabras no bastaban para calmar el caos que habitaba en casa. Las noches eran largas, frías, llenas de miedo. A veces, Antonio dormía bajo la cama con los oídos cubiertos, deseando que el mundo se callara. En la escuela apenas hablaba. Era un alumno regular, pero destacaba por su astucia. Observaba todo. Aprendía rápido, no por amor al conocimiento, sino por supervivencia. Con el paso de los años, el rencor se fue gestando en silencio. A los 13, dejó de asistir a misa con su madre. A los 14, comenzó a vender celulares robados en la colonia. A los 15, falsificaba firmas para obtener beneficios escolares. Cuando cumplió 16, ya tenía contactos con hombres de traje que lo veían como una promesa del negocio. «Tienes olfato, chavo, eres listo. Si juegas bien, llegarás lejos», le dijo uno de ellos tras cerrar su primer trato sucio. Antonio no buscaba dinero por ambición. Lo hacía por rabia. Cada billete era una forma de gritarle al mundo que no sería como su padre, que no sería débil, que nadie lo controlaría jamás. Despreciaba la dependencia, el perdón, la humildad. Para él, todo eso eran excusas de los que nunca saldrían del lodo. Su madre nunca dejó de rezar por él. Ponía veladoras a la Virgen de Guadalupe, dejaba estampitas bajo su almohada y escribía oraciones en servilletas que él encontraba al abrir sus cajones. «Dios tiene un plan para ti, Antonio, aunque tú no lo veas ahora», le repetía con una fe terca. Pero él se burlaba sin piedad. «¿Y dónde estaba tu Dios cuando papá te golpeaba? ¿Dónde estaba cuando no teníamos ni para comer? Ese Dios tuyo no sirve para nada». Esas palabras rompieron algo en ella, pero no su esperanza. Solo bajó la mirada, se santiguó en silencio y continuó rezando. Antonio salió de casa a los 17, con una maleta llena de ropa barata y una libreta donde había anotado todos los números que importaban. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez, y él, un jugador dispuesto a todo por ganar. En Ciudad de México encontró el terreno fértil para su ascenso. Sus decisiones eran frías, estratégicas, casi quirúrgicas. Aprendió a manipular, a encantar con palabras vacías, a sonreír sin alma. Nunca volvió a llamar a su madre, tampoco la visitó. En su mente ella era un recuerdo débil de un tiempo que juró enterrar. Pero por más que lo intentara, el eco de aquellas oraciones seguía colándose en sus noches de insomnio. Había algo que no se apagaba del todo, como una vela que resiste el viento. Aunque no lo reconociera, algo dentro de él recordaba aquellas palabras. «Tú eres luz, aunque aún no lo veas». Y ahora, años después, tras aquella visión inexplicable en su cuarto, ese eco parecía más fuerte que nunca. El éxito de Antonio Ramírez fue tan rápido como implacable. En menos de una década pasó de vivir en un cuarto alquilado en la Narvarte a controlar un emporio inmobiliario con sedes en Polanco, Monterrey y Cancún. Sus métodos eran duros, pero eficaces. Aprovechaba vacíos legales, compraba funcionarios y utilizaba intimidación donde la ley no alcanzaba. «Lo importante no es tener razón», decía a sus socios, «sino tener poder. Y yo lo tengo todo». No tenía escrúpulos para desalojar familias enteras, construir sobre zonas ecológicas protegidas o manipular licitaciones. El dinero fluía como río desbordado. Compraba arte, propiedades, autos exóticos. Asistía a subastas privadas donde nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Y aunque estaba rodeado de lujos, su mirada seguía vacía, como si todo lo que tocara no le perteneciera realmente. En una ocasión, uno de sus empleados más antiguos se le acercó con nerviosismo. «Don Antonio,
Esa familia en Iztacalco tiene un niño enfermo. Si los sacamos, no tienen a dónde ir. Antonio ni siquiera levantó la vista del contrato. No es mi problema. Si quieres, dales una caja con cobijas. Pero mañana quiero ese predio libre. El silencio en la oficina era helado. Nadie se atrevía a contradecirlo. Todos sabían que quien se le cruzara terminaba fuera. O peor. Una noche, mientras celebraba un nuevo contrato millonario con empresarios extranjeros en un penthouse de Santa Fe, un viejo conocido apareció en la reunión, Luis Ortega. Había sido su compañero de secundaria, uno de los pocos que lo había tratado con calidez en su adolescencia. Ahora era abogado de una ONG que se oponía a uno de sus desarrollos. «Antonio, no esperaba encontrarte aquí», dijo Luis con una sonrisa sincera pero cansada. «Pues ya ves, la vida da vueltas», respondió Antonio con su copa en mano y una ceja levantada. «Me alegra verte bien, aunque honestamente no me gusta lo que estás haciendo. Ese proyecto va a destruir un centro comunitario donde ayudamos a más de 100 niños». Antonio rió, alzando la copa. «No sabía que eras sacerdote ahora. ¿Vienes a salvarme el alma?». Luis no respondió al sarcasmo, solo lo miró con compasión. «No vine a discutir, solo quería decirte que aún estás a tiempo. A veces creemos que tenerlo todo es suficiente, hasta que descubrimos que no tenemos nada». La frase lo molestó más de lo que quiso admitir. Disimuló con otra risa, se dio media vuelta y pidió otra ronda de tragos. Pero en el fondo, aquellas palabras comenzaron a hacer eco. Esa noche no pudo dormir. El recuerdo de Luis y su mirada honesta lo perseguía. ¿Por qué le incomodaba tanto a alguien que, en teoría, había perdido en la vida? Días después recibió un mensaje de su madre. No lo abrió. Era el mismo número, el mismo tono suplicante, siempre pidiéndole que fuera a misa, que pensara en su alma, que no olvidara quién era. Pero Antonio ya había enterrado a ese niño débil. Al menos eso creía. Empezó a notar que pese a todo su poder, su círculo se había reducido a personas que solo lo buscaban por interés. Ninguno lo conocía de verdad. Ninguno se quedaría si perdía todo. Y aún así, no sentía necesidad de cambiar. Al contrario, se convencía de que su dureza era necesaria para sobrevivir, que la compasión era una debilidad, que el mundo no premiaba a los buenos. Pero en su interior, algo comenzaba a agrietarse. No era culpa, era algo más profundo, como si, entre tantas voces que había silenciado, una seguía ahí, esperando ser escuchada. Una voz que no gritaba, solo susurraba. La rutina de Antonio seguía tan meticulosamente calculada como siempre: juntas de alto nivel, inversiones agresivas y noches saturadas de lujo. Pero algo había empezado a resquebrajar su equilibrio. Las palabras de Luis, la mirada de su madre en aquellas fotos olvidadas y, sobre todo, aquella figura luminosa que creyó ver, lo tenían intranquilo. Una noche, mientras intentaba dormir, el sueño se le escapaba como agua entre los dedos. Cuando por fin cerró los ojos, apareció de nuevo. Una mujer vestida de blanco y azul, caminando entre una multitud silenciosa. Él la seguía, pero nunca lograba alcanzarla. Al despertar, su almohada estaba húmeda. Había llorado sin saber por qué. «Esto ya es demasiado», se dijo en voz baja, encendiendo un cigarro junto al ventanal. Intentó racionalizarlo: estrés, presión laboral, exceso de alcohol. Pero las imágenes eran cada vez más vívidas. No eran simples sueños, había algo diferente, algo que no podía controlar. Esa semana, por motivos empresariales, viajó a San Juan de los Lagos. Planeaba comprar un terreno para construir un complejo turístico. El plan era sencillo: comprar barato, desalojar rápido, construir caro. Pero al llegar, el clima cálido y el aire lleno de incienso lo desconcertaron. Era 2 de febrero, día de la Candelaria, y la ciudad estaba abarrotada de peregrinos. Antonio detestaba las multitudes, pero no pudo evitar observarlos. Hombres, mujeres, niños y ancianos caminaban con devoción. Algunos de rodillas, otros cargando imágenes de la Virgen. El ambiente no era caótico, era sagrado.
y eso lo incomodaba más que cualquier insulto. Mientras inspeccionaba el terreno, vio a una mujer mayor con una vela encendida. Estaba de pie frente a una pequeña capilla, rezando en silencio. Su rostro tenía arrugas profundas, pero irradiaba paz. Antonio se detuvo sin saber por qué. ¿Usted también vino a pedir un milagro?, preguntó con tono irónico. La mujer lo miró con ternura, sin molestarse. No, yo vine a dar gracias, el milagro ya lo tengo. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es? Mi fe, joven, no hay riqueza mayor. Él soltó una risa sarcástica, pero por dentro algo le dolió. Eso no paga cuentas. Tal vez no, pero sí da paz. Y hay quienes tienen todo, menos eso. Sus palabras lo siguieron todo el camino de regreso al hotel. Esa noche no salió. Se quedó en su habitación, mirando por la ventana el desfile interminable de velas que iluminaban las calles empedradas. Había algo hipnótico en esa luz. No entendía por qué, pero sentía una punzada de nostalgia, como si una parte de él hubiera conocido ese mundo y lo hubiera olvidado. De regreso a la Ciudad de México, comenzó a notar más coincidencias. Un taxista que hablaba de la Virgen con una devoción que desbordaba el auto. Una canción mariana que sonaba en una tienda al pasar. Un correo extraviado de su madre con el asunto «Ella te cuida más de lo que crees». Cada detalle parecía menor, pero juntos formaban un susurro constante que no podía ignorar. Intentó hablar con uno de sus socios sobre ello, buscando quizás una explicación racional. Últimamente tengo sueños raros. Veo a una mujer, siento cosas extrañas. No sé si estoy enfermo o qué. ¿Una mujer? ¿No será culpa de tanto trabajo y tan poca fiesta?, bromeó su socio. Antonio forzó una sonrisa, pero no respondió. Ya no se sentía cómodo en ese círculo. Todo comenzaba a parecerle vacío, repetitivo, hueco. Y cada noche, al cerrar los ojos, esa figura de azul lo esperaba. Siempre callada, siempre presente, como si supiera que tarde o temprano él tendría que mirarla de frente. La vida de Antonio, por más controlada que pareciera, estaba a punto de desmoronarse. Todo comenzó con una llamada inusual de su contador. «Antonio, tenemos un problema. La unidad de inteligencia financiera está revisando tus movimientos. Hay reportes de transacciones sospechosas en paraísos fiscales». «¿Y eso qué?», respondió con arrogancia. «Para eso te pago, para que lo arregles». «Esto no se arregla con dinero, Antonio. Es serio. Están rastreando desde hace meses. Si llegan a la prensa...» Antonio colgó sin responder. En su interior una mezcla de furia y temor comenzaba a hervir. Siempre había confiado en su capacidad de control, en que ningún sistema era incorruptible. Pero esta vez era diferente. El gobierno había cambiado de actitud. Ya no bastaban los favores ni las mordidas. Como si fuera poco, esa misma semana recibió otra puñalada. Uno de sus socios más cercanos, Marcelo, había vaciado una cuenta compartida y huido del país. Más de 20 millones de pesos evaporados en una madrugada. «Maldito traidor», gruñó Antonio, golpeando la mesa con el puño cerrado. Intentó localizarlo, pero Marcelo ya había cruzado la frontera. El banco no respondió. Sus abogados solo le ofrecieron excusas. Ese mismo día, mientras aún procesaba la traición, recibió una llamada inesperada. «Señor Ramírez, su madre fue ingresada al Hospital San Angelín. Infarto agudo. Está estable, pero delicada». Por un momento el mundo se detuvo. Antonio se quedó de pie, con el teléfono en la mano y la garganta cerrada. No supo qué decir, no supo qué sentir. Tomó el coche sin avisar a nadie. Manejaba como autómata, con las manos sudadas sobre el volante. El tráfico, los claxones, la ciudad, todo parecía lejano, irreal. Al llegar al hospital, lo recibió una enfermera. «Familia de Teresa Ramírez. Soy su hijo. Está consciente, pero debe evitar emociones fuertes. Puede pasar unos minutos». Entró en la habitación en silencio. Su madre estaba conectada a varios aparatos, pero sonreía. Esa misma sonrisa serena de siempre, como si nada pudiera alterarla.
Hola, mijo. Supe que andabas ocupado. Antonio tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. No digas nada, susurró ella. Estoy bien. La Virgencita me avisó que todo esto pasaría. ¿Cómo puedes hablar así?, murmuró. Casi te mueres. Y tú casi te pierdes, respondió con dulzura tomando su mano. Fue entonces que Antonio sintió algo romperse por dentro. El mismo hombre que negociaba millones sin pestañear, que intimidaba políticos y destruía vidas con una firma, estaba al borde de las lágrimas frente a una mujer frágil y sonriente. «Perdón», alcanzó a decir en voz baja. Ella acarició su mano con ternura. «La Virgen te cuida aunque tú no la mires. A veces Dios nos permite caer para que recordemos de dónde venimos». Antonio no respondió. Solo bajó la cabeza avergonzado. No era culpa, era algo más antiguo, más profundo, el dolor de haber olvidado lo esencial. Salió del hospital con el corazón hecho nudo. Esa noche no encendió su celular, no respondió mensajes, no pidió escolta. Se encerró en su casa en silencio. No comió, no durmió, solo pensaba. Todo lo que había construido, todo lo que había defendido, comenzaba a derrumbarse. No por fuera, sino por dentro. Y por primera vez en años no tenía idea de qué hacer. La casa estaba en completo silencio. Antonio llevaba más de 30 horas sin dormir. El café ya no hacía efecto. Las persianas seguían cerradas, el celular apagado y las luces apenas encendidas. Todo lo que lo rodeaba, antes símbolo de poder, ahora parecía decorado de una prisión elegante. Caminaba por los pasillos como un alma perdida, evitando mirarse al espejo. El rostro de su madre entubada, la voz del contador, la traición de Marcelo, todo se mezclaba en su mente como un torbellino imposible de detener. Se sentía desnudo, frágil, expuesto. Esa noche el cielo estaba cubierto. No había luna. El aire era denso, como si la ciudad entera se hubiera detenido a respirar con él. Afuera, el jardín perfectamente podado se extendía bajo una oscuridad espesa. Antonio salió con una copa en la mano, sin saber por qué. El silencio le pesaba, pero el interior de la casa lo asfixiaba aún más. Caminó hasta el borde de la fuente central, donde el agua caía en gotas suaves, casi imperceptibles. Allí se sentó derrotado, mirando nada. Fue entonces que lo sintió. No fue un sonido ni una luz. Fue una presencia, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cargado, como si alguien lo mirara, no desde fuera, sino desde dentro. Giró lentamente la cabeza, y ahí estaba. De pie, junto a los rosales, había una figura envuelta en un resplandor suave. No era luz como la de un foco o una linterna, era una claridad viva, serena, que no hería los ojos. La figura tenía forma de mujer, vestida de blanco con bordes azules. No flotaba, no hablaba, solo estaba, mirándolo. Antonio se puso de pie, tambaleante, con el corazón en la garganta. No podía moverse, no podía pensar. Todo su cuerpo temblaba. Y sin embargo, no sintió miedo. Lo que sintió fue otra cosa, algo que no había sentido en años. Paz. La mujer no hablaba, pero sus ojos hablaban por ella. No había juicio en ellos, no había reproche, solo una ternura infinita como la que alguna vez sintió de niño, cuando su madre lo abrazaba en medio de la tormenta. Esa mirada lo desarmó por completo. «¿Quién eres?», susurró con la voz rota. Ninguna palabra salió de ella, pero en lo más profundo de su alma, una certeza brotó. «Estoy contigo. Siempre he estado». Entonces, sin darse cuenta, cayeron las lágrimas. No por miedo, no por tristeza. Lloró como quien rompe una presa interna que ha contenido demasiada agua durante demasiado tiempo. Se arrodilló con el rostro entre las manos y dejó que el dolor saliera. No sabía cuánto tiempo pasó así. Cuando por fin levantó la cabeza, la figura ya no estaba. El jardín seguía igual, pero algo había cambiado. En él, dentro de él. Ya no se sentía solo, no del todo. Entró en la casa como un hombre distinto. No comprendía lo que había visto.
No podía explicarlo. Una visión, un delirio, una aparición real. No importaba, porque lo que había sentido era más real que cualquier trato, que cualquier cuenta bancaria, que cualquier éxito. Subió lentamente al segundo piso. Abrió el cajón donde había arrojado el rosario de su madre. Ahí estaba. Lo sostuvo entre los dedos con manos temblorosas. Nunca antes se había atrevido a rezar, pero esa noche, sin saber cómo, comenzó a balbucear un Ave María. Cada palabra era un latido, un pedazo de alma que volvía a su lugar. No sabía qué venía después. No sabía si todo estaba perdido. Pero por primera vez en su vida no tenía miedo. Antonio despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo había dormido sin pesadillas. La casa seguía igual, silenciosa, impecable, opulenta. Pero él ya no era el mismo. Se sentía vulnerable, sí, pero también más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. No sabía qué hacer con esa sensación. No era algo que pudiera compartir con sus socios ni con sus empleados. Ni siquiera consigo mismo lo entendía del todo. Pero una idea insistente le palpitaba en la mente. Debía ir a ver a su madre. Tomó el coche sin escolta, manejando por su cuenta algo que no hacía desde sus primeros años en la ciudad. El tráfico era intenso, pero no le molestó. Observaba a la gente con una mirada distinta, el vendedor de tamales en la esquina, la señora mayor con bolsas del mercado, los niños corriendo por la banqueta. Todos parecían formar parte de un México que había olvidado. Al llegar al hospital, la encontró sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y una sonrisa serena. «Pensé que ya no vendrías», dijo Teresa sin reclamo. Antonio se acercó y la abrazó. Ella lo sintió distinto. No por la fuerza del gesto, sino por la sinceridad con la que su hijo, por fin, se rendía al afecto. «Vi algo, mamá. No sé si fue un sueño, una visión o un milagro, pero la vi». Ella no preguntó quién. Solo asintió, con lágrimas contenidas. «Siempre estuvo contigo, aunque tú no la quisieras ver». Antonio se quedó en silencio. Teresa sacó de su bolso un pequeño rosario de madera, gastado, con una cruz apenas delineada. Se lo extendió con manos frágiles. «Este era tuyo, ¿te acuerdas? Te lo ponía en la mochila cuando eras niño, aunque tú lo sacabas al llegar a la escuela». Él lo sostuvo entre los dedos. Lo reconocía. La textura rugosa, el nudo mal hecho en uno de los misterios. Nunca pensó que algo tan simple pudiera estremecerlo así. «¿Cómo se reza esto?» «Con el corazón», respondió ella. «Lo demás viene solo». Salió del hospital con el rosario en el bolsillo y una inquietud creciendo dentro. Sentía la necesidad de hablar con alguien, pero no con sus contactos habituales. Entonces recordó a Luis, su antiguo amigo. Lo buscó en redes sociales y encontró el perfil de la fundación donde trabajaba. Marcó el número con cierta duda. Una voz femenina atendió. «Fundación Renacer, buenos días». «¿Está Luis Ortega?» «Un momento». Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Finalmente la voz familiar respondió al otro lado. «¿Antonio?» «Sí. Necesito hablar contigo. ¿Puedes?» El silencio fue breve. «Claro, ¿dónde estás?» Se encontraron en un café modesto en la colonia Roma. Luis llegó vestido de manera sencilla, con una carpeta en la mano y una mirada tranquila. «No creí que volverías a buscarme», dijo con tono sincero. «Yo tampoco. Pero algo pasó. No sé cómo explicarlo». Antonio comenzó a hablar, por primera vez en años, sin máscaras. Contó del vacío, del miedo, de la aparición. Luis lo escuchó sin interrumpir. «No estás loco, Antonio, solo estás despertando. ¿Y ahora qué hago?» Luis sonrió. «Empieza por dejar de correr y escucha, no a mí, a ella, a lo que ya estás sintiendo». Antonio asintió lentamente. Por dentro algo se movía. No era certeza, pero tampoco duda. Era esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de serenidad y caos interior.
Antonio comenzó a leer fragmentos de la Biblia que Luis le había recomendado y cada palabra le caía como una piedra en el pecho. No entendía todo, pero sentía que algo verdadero vibraba ahí. También empezó a rezar discretamente por las noches, torpemente, como un niño que aprende a hablar de nuevo. Sin embargo, su entorno no tardó en reaccionar. «¿Desde cuándo te volviste monje, Antonio?», se burló Ernesto, uno de sus socios más antiguos, al notar que ya no asistía a las reuniones nocturnas ni a los eventos privados. «Estoy reorganizando prioridades», respondió él con voz neutra. «¿Qué prioridades, la Virgen y los pobres?», soltó con sarcasmo. «No me digas que vas a dejar todo lo que construimos por una crisis de fe». Antonio apretó los dientes. Sabía que su cambio no sería comprendido, pero no imaginó que la hostilidad sería tan directa. Lo que construimos fue sobre cimientos podridos, y tarde o temprano todo eso se cae. «Pues que se te caiga a ti. Yo no me hundo contigo». La conversación terminó en tensión. Ese mismo día, otros socios comenzaron a enviar mensajes pasivo-agresivos. Algunos exigían explicaciones, otros amenazaban con acciones legales si él retiraba inversiones. Antonio sintió el peso de cada decisión pasada, volviendo como un boomerang. La presión creció. En una noche especialmente difícil, encendió su celular después de varios días apagado. Decenas de notificaciones. La mayoría negocios. Algunas ofertas para comprar su parte de ciertos proyectos. Y entre ellas, una invitación para una fiesta exclusiva en una hacienda fuera de la ciudad. Pensó en ignorarla. Pero algo dentro de él, una sombra persistente, le susurraba que aún podía relajarse, que aún era dueño de su vida, que aún podía volver. Aceptó. La noche era tibia, con un cielo despejado. Música electrónica, luces, copas levantadas. Antonio entró con paso firme, saludado por rostros conocidos. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie mencionó su madre, ni sus crisis, ni su rosario. Ahí, él volvía a ser el jefe. «¡Antonio!», gritó una modelo rubia abrazándolo por detrás. «Pensé que te habías perdido en un monasterio». «Casi», bromeó él, forzando una sonrisa. Le ofrecieron tequila, cocaína, mujeres. Todo como antes, todo igual. Pero algo no encajaba. La música le retumbaba sin ritmo, las carcajadas sonaban huecas, y las miradas ya no lo admiraban. Lo devoraban. Subió a una de las habitaciones con una mujer joven. Intentó seducirse con caricias, con frases repetidas, con gestos mecánicos, pero no pudo. No sentía deseo. No sentía conexión. Se levantó abruptamente, tomó su chaqueta y salió sin despedirse. Manejando de regreso, con las ventanillas abiertas y el rostro tenso, murmuró una sola frase. «¿Qué estoy haciendo?». Al llegar a casa, lanzó las llaves sobre la mesa, fue directo a su habitación y se dejó caer de rodillas. No rezó, solo respiró, solo lloró. No por debilidad, sino por entender por fin que el cambio no era una línea recta, que la conversión no era un evento, sino una batalla diaria. Tomó el rosario, lo sostuvo con fuerza, y por primera vez no pidió nada, solo agradeció. Porque en medio de tanta confusión, de tanta resistencia interna, aún sentía esa voz, suave, persistente, misericordiosa, y esa voz no lo había abandonado. Después de aquella noche, Antonio se sintió más claro por dentro. La recaída le había dolido, pero también lo había hecho entender cuán hondo había caído antes. El verdadero cambio no era dejar el mal una vez, sino elegir el bien todos los días, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Una semana después decidió hacer algo que no hacía desde joven: visitar la Basílica de Guadalupe. No lo hizo por tradición ni por impulso. Lo hizo porque algo dentro de él lo llamaba con una fuerza que no podía negar. Salió temprano, sin escolta, vistiendo ropa sencilla. El aire de la ciudad era fresco, como si la mañana le diera la bienvenida. Al llegar, se sintió abrumado por la magnitud del lugar. La explanada, los cantos, los peregrinos rezando en voz baja,
Todo parecía formar parte de un tejido invisible que lo envolvía. Caminó con pasos lentos hasta entrar en la basílica. No miró hacia los lados. No buscó atención. Se dirigió directo al fondo, donde cientos de velas parpadeaban como pequeños corazones encendidos. Se sentó en una banca, en silencio. Observó el cuadro de la Virgen Morena, tan serena, tan firme. No sabía qué decir, pero algo se quebró dentro. «Gracias por no soltarme», susurró apenas audible. Pasó casi una hora ahí, sin moverse. Sintió como si todo el ruido del mundo se detuviera, y en ese silencio, algo profundo se acomodó en su pecho. No era emoción, era certeza. Luego caminó hacia un confesionario. La fila era larga. Nunca había estado en una. Observaba a la gente, ancianos, jóvenes, madres con niños, todos con historias distintas, con culpas distintas, todos con necesidad de perdón. Cuando llegó su turno, entró con un nudo en la garganta. El sacerdote, de edad avanzada, lo recibió con un gesto de acogida. «Padre, no sé por dónde empezar. Empieza por lo que más te duele». Antonio cerró los ojos, respiró hondo y comenzó. Habló de su infancia, de su resentimiento, de las decisiones, del dinero sucio, de la gente que lastimó, del daño que hizo por soberbia. No hubo interrupciones, no hubo juicio, solo escucha. Y cuando terminó, hubo silencio. Largo, sanador. «Hijo, lo que has hecho es grave, pero más grande aún es la misericordia de Dios. Si verdaderamente te arrepientes, Él ya te perdonó. Hoy empieza una nueva vida». Al salir del confesionario, Antonio sintió el cuerpo liviano, como si hubiera dejado una tonelada atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era alivio, era descanso. Al caminar por la explanada, vio a una joven sentada en las escaleras, abrazando a una niña pequeña. Ambas lloraban en silencio. La niña tenía la pierna vendada. Antonio se acercó. «¿Están bien?» La mujer lo miró con los ojos hinchados. «Venimos desde Guerrero. Mi hija tiene una infección grave y no nos alcanzó para la medicina. Vine a pedirle a la Virgen que me muestre qué hacer». Antonio no dudó. Sacó su cartera, pero luego se detuvo. No quería parecer un salvador. No era caridad lo que ofrecía. Era justicia. «Acompáñenme. Vamos a comprar lo que necesita. Y después, si quiere, le consigo una consulta con un doctor de confianza». La mujer no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos desbordados. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Antonio sintió que no estaba solo. Había una presencia que lo envolvía, como un abrazo invisible. Ese día, sin saberlo, había comenzado a sanar, haciendo lo que nunca antes había hecho: mirar al otro con los ojos del amor. Los días posteriores a su visita a la basílica marcaron un antes y un después. Antonio ya no podía ignorar lo que había despertado dentro de él. Había saboreado la paz, el perdón, la presencia de algo más grande que él mismo. Pero no bastaba con sentir. Había que actuar. Y actuar significaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Comenzó por lo más inmediato: sus cuentas. Ordenó una auditoría interna de sus empresas, despidió a los abogados corruptos y dejó de financiar proyectos con irregularidades. Sus socios se alarmaron. Algunos lo trataron de loco, otros intentaron frenarlo. Pero esta vez él no dudó. «O limpiamos todo, o cierro todo». Su determinación era nueva, firme, serena. No venía de la rabia, sino de una convicción profunda. Luego fue más lejos. Buscó el contacto de la familia que había desalojado años atrás en Iztacalco. Luis le ayudó a encontrarlos. Vivían ahora en condiciones precarias, en una vivienda improvisada, compartiendo un cuarto con otros parientes. Antonio se presentó sin escoltas ni discursos. Llevaba solo un sobre con documentos. «Sé que esto no borra lo que hice», dijo con voz baja, «pero quiero empezar a enmendar el daño. Este departamento es suyo. No tienen que pagar nada, ya está a su nombre. Y si aceptan,
Puedo ayudar a que sus hijos terminen la escuela. La mujer, de rostro cansado y mirada fuerte, no lo abrazó ni lo maldijo, solo lo miró largo rato, en silencio. Luego asintió con la cabeza, con una dignidad que lo conmovió más que cualquier palabra. «Gracias por venir usted mismo», dijo al fin. «No cualquiera se atreve a mirar lo que rompió». Esa noche, Antonio se quedó mucho tiempo sentado frente a una vela encendida en su casa. No hablaba, solo recordaba cada rostro, cada firma, cada decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. Poco a poco, comenzó a donar propiedades. Algunos edificios vacíos se convirtieron en albergues, otros en centros comunitarios. Se reunió con activistas, con líderes sociales, con sacerdotes. Escuchó más de lo que habló. Aprendió, se humilló. Un día, regresó al hospital donde su madre se recuperaba. Ella ya estaba más fuerte, aunque su cuerpo aún se movía con lentitud. Al verla, él le mostró una carpeta. «Este es el proyecto. Quiero abrir un comedor en memoria de papá. No por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido». Teresa lo miró con ternura, con una emoción contenida. Él también tenía heridas, pero tú elegiste sanar las tuyas. Eso cambia todo. Comenzaron a rezar juntos, cada tarde. El rosario se volvió un lazo, una costumbre nueva que tejía entre ellos, una confianza que nunca habían tenido. Antonio no sabía todos los misterios. Se equivocaba, se detenía, preguntaba, pero no importaba, porque por fin había dejado de huir. Y así, entre gestos pequeños y decisiones grandes, su alma se fue reconstruyendo. Aún había mucho que hacer, muchos a quienes pedir perdón. Muchas cicatrices que no desaparecerían, pero también había camino, y lo más importante, ya no caminaba solo. El comedor que Antonio fundó en memoria de su padre comenzó con una olla de arroz, una mesa larga y 10 platos prestados. No era un proyecto ostentoso ni mediático, era simple pero auténtico, y eso bastó para que la gente llegara. Madres solteras, ancianos solos, jóvenes sin rumbo. Todos encontraban allí un plato caliente, pero también algo más: dignidad. Un día, mientras organizaban una colecta de ropa, Antonio conoció a Elena. «¿Necesita ayuda con las cajas?», preguntó ella, sonriendo mientras acomodaba donaciones. «Creo que yo soy el que necesita aprender cómo se hace esto», respondió Antonio algo nervioso. Elena era voluntaria en una parroquia de Iztapalapa. Tenía unos 30 años, piel morena, cabello recogido y ojos serenos. No usaba maquillaje ni hablaba mucho, pero cada gesto suyo transmitía firmeza, entrega, fe. Durante semanas coincidieron en varias actividades. Antonio notaba que ella siempre llegaba antes que todos, que nunca buscaba reconocimiento y que hablaba con las personas sin importar su olor, su historia o su aspecto. Un día, después de repartir comida, se sentaron juntos a tomar café. «¿Siempre fuiste así de buena?», preguntó él, con una mezcla de admiración y curiosidad. «No, fui muy orgullosa, muy dura. Me creí autosuficiente hasta que la vida me rompió». «¿Y qué te hizo cambiar?». «La Virgen», respondió con sencillez, «no como magia, sino como madre, me esperó hasta que estuve lista para dejarme amar». Antonio bajó la mirada. Sintió que sus historias, aunque distintas, compartían una raíz. Ambos venían del orgullo, y ambos habían sido alcanzados por una ternura inexplicable. Desde entonces, comenzaron a trabajar juntos. No hablaban mucho de sus pasados. Se centraban en el presente, en repartir despensas, organizar talleres, visitar enfermos. Ella lo empujaba con su ejemplo. Lo desafiaba sin palabras. Le mostraba que servir no era un acto de caridad, sino de humildad. En una ocasión visitaron una colonia en Xochimilco, donde las lluvias habían destruido varias casas. Mientras Antonio ayudaba a cargar costales, Elena atendía a una mujer mayor que no paraba de llorar. «Perdí todo», decía la mujer, con las manos temblando. Elena le acarició el hombro con ternura.
No perdió su fe, y eso lo reconstruye todo. Antonio observaba desde lejos, conmovido. Antes habría solucionado todo con dinero. Ahora entendía que a veces lo que más sana no es lo que se da, sino cómo se da. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió más profunda. No hubo confesiones románticas ni promesas impulsivas. Solo una confianza que crecía, una complicidad que no necesitaba explicarse. Rezaban juntos después de cada jornada, a veces en silencio, a veces tomados de la mano. Una noche, mientras guardaban los últimos víveres en la bodega del comedor, Antonio la miró a los ojos. «Nunca pensé encontrar a alguien así en esta etapa de mi vida». «Ni yo», respondió ella, sin apartar la mirada. «Pero Dios sabe cuándo y con quién». Ambos sonrieron. No hacía falta decir más. Ese mismo día, Antonio anotó en su diario algo que se había prometido escribir solo cuando lo sintiera de verdad. «Por fin entiendo que el amor no se exige ni se gana, se recibe, como la fe». Justo cuando la vida comenzaba a tomar forma con sentido, el pasado volvió con fuerza. Una mañana, Antonio recibió una notificación judicial. Lo acusaban de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Las demandas provenían de sus antiguos socios, aquellos que no aceptaron su cambio. Habían reunido pruebas, testimonios manipulados y una estrategia legal diseñada para hundirlo. Se quedó en silencio, sentado frente al sobre abierto. Por dentro, una mezcla de rabia, impotencia y miedo lo atravesaba. No por perder bienes, sino por la posibilidad de volver a ser arrastrado a esa oscuridad que tanto le costó abandonar. Luis fue el primero en enterarse. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con el ceño fruncido. «No lo sé. Parte de lo que dicen es cierto. Lo hice, pero no de la forma que ellos plantean. Que ahora lo están usando para vengarse. ¿Vas a pelear? No quiero volver a ese mundo, no quiero ensuciarme otra vez». Luis lo miró fijamente. «Pero tampoco puedes esconderte. No es cobardía rendirse, pero tampoco es virtud dejar que te destruyan por miedo». Antonio pasó días en silencio. Rechazó entrevistas, llamadas de periodistas, invitaciones a programas. Elena le llevaba comida, rezaba con él, lo sostenía en su silencio, pero no presionaba. Sabía que esas batallas solo podían librarse desde dentro. Una tarde, mientras organizaban donaciones en el comedor, un niño se le acercó con un dibujo en la mano. «Es usted», dijo el pequeño, «y esa es la Virgen cuidándolo». Antonio lo miró sorprendido. En el papel, una figura de traje oscuro estaba junto a una mujer vestida de azul. Ambos tenían una sonrisa. Y al fondo, el cielo lleno de estrellas. «¿Por qué me dibujaste?». «Porque mamá dice que usted es bueno, que cuando uno cambia, el cielo se alegra». Esa noche Antonio no pudo dormir. Caminó por la casa, el rosario entre los dedos. La acusación pendía sobre él como una nube densa. Pero esa imagen, ese niño, esa frase, algo le resonaba. Se sentó frente a su escritorio y escribió una carta. No era una declaración pública ni una estrategia legal, era un testimonio. Contó su historia desde el inicio, sin adornos, sin excusas. Habló de su infancia, de sus errores, de su conversión. Confesó lo que había hecho y lo que había comenzado a reparar. Lo firmó con su nombre completo. Al día siguiente, la envió a todos sus contactos de prensa. No pidió favores, no intentó limpiar su imagen, solo quiso que la verdad saliera. El impacto fue inmediato. Algunos lo tildaron de farsante, otros de hipócrita, pero muchos comenzaron a verlo de otro modo. Personas que habían sido lastimadas por él empezaron a escribirle, no todas con perdón, pero sí con reconocimiento por atreverse a enfrentar. Mientras tanto, el proceso legal seguía. Las audiencias eran tensas, los abogados rivales agresivos, pero Antonio no respondió con la misma moneda. Se presentó con humildad, con la frente en alto. Aceptó lo que debía aceptar y negó lo que no era cierto. En una de esas audiencias, mientras lo acusaban con dureza, volvió a sentir esa presencia.
No era visible, pero sí real. Era como si alguien le susurrara al alma, no tengas miedo. Y no lo tuvo. El juicio duró meses. Fue exhaustivo, desgastante, una prueba tanto legal como espiritual. Pero Antonio nunca abandonó la calma que había conquistado. Asistía a cada audiencia con serenidad, siempre acompañado de su rosario en el bolsillo y una pequeña imagen de la Virgen en la cartera. Elena y Luis lo apoyaban desde el público, sin escándalos, sin pancartas, con la fuerza del silencio. Finalmente, el juez dictó sentencia. Antonio fue declarado inocente de las principales acusaciones. Algunas faltas administrativas se reconocieron, pero no hubo condena penal. La reacción pública fue dividida. Para algunos era justicia divina, para otros una estrategia bien calculada. Pero a Antonio ya no le importaban las voces externas, porque dentro de sí sabía que había vencido el mayor enemigo, su propio ego. Después del juicio, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Cerró su empresa. ¿Estás seguro?, le preguntó Luis. Podrías dirigirla con ética ahora, con transparencia. Lo sé, pero esta empresa nació de la ambición, del dolor. Necesito comenzar algo que nazca del amor. Con el dinero restante, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños abandonados y jóvenes en riesgo. El primer centro se inauguró en Guadalajara, en el mismo terreno donde había crecido. La vieja casa de su infancia, que estaba en ruinas, fue demolida. En su lugar se construyó un edificio sencillo, pero lleno de color, con aulas, comedor y áreas de juego. «Quiero que este lugar sea todo lo que mi infancia no fue», le dijo a Elena el día de la inauguración. «Y lo será», respondió ella, tomando su mano. El proyecto se llamó Casa Luz. En la entrada una placa rezaba, «Donde el amor empieza a sanar». Allí, Antonio no era el director, ni el benefactor. Era uno más. Lavaba platos, escuchaba historias, jugaba con los niños, y muchas noches rezaba el rosario junto con ellos, recordando las palabras de su madre, ahora ya recuperada, que venía a visitarlos con frecuencia. Una tarde, mientras pintaban murales con los pequeños, uno de ellos, de no más de 6 años, se le acercó con una pregunta inesperada. «¿Tú viste a la Virgen?». Antonio sonrió. «Sí, pero no con los ojos, con el corazón». El niño se quedó pensativo. Luego abrazó a Antonio con fuerza. «Yo también quiero verla». «Entonces ábrele tu corazón. Ella sabe esperar». Cada rincón de Casa Luz hablaba de esperanza. Había fotografías de los primeros beneficiarios, dibujos colgados en las paredes, flores en las ventanas. La alegría no era ruido, era presencia. Como si algo invisible respirara entre ellos. Antonio también comenzó a dar charlas en parroquias y centros comunitarios, no como predicador, sino como testigo. Hablaba con humildad, compartía su historia sin adornos. Cada vez que subía a un estrado, llevaba el mismo rosario viejo que su madre le había regalado en el hospital. Una noche, después de una charla en Monterrey, se sentó en silencio bajo un cielo estrellado. Elena se le acercó, llevando 2 tazas de café. «¿Estás bien?». «Sí, solo estoy en paz». Y no sabía que eso podía sentirse así. «Lo sé», dijo ella. «A mí también me costó creerlo». Antonio miró al cielo y por un instante fugaz creyó ver una luz suave entre las estrellas. No era una forma definida. No era una figura, pero su alma supo que Ela estaba ahí. Y con esa certeza sonrió. Habían pasado 2 años desde el día en que Antonio cerró su empresa y comenzó de nuevo. Desde entonces, su vida no volvió a tener lujos excesivos ni agendas saturadas, pero sí estaba llena de propósito. Cada jornada comenzaba con una oración y terminaba con gratitud. Y cada día estaba marcado por el encuentro con otros que, como él, buscaban redención. Una parroquia en Monterrey lo invitó a dar su testimonio. El evento no era masivo, pero sí significativo. Un grupo de jóvenes en recuperación de adicciones, madres solteras y hombres recién salidos de prisión.
gente rota como él había estado. Subió al estrado con paso lento, sin notas, sin formalidades. Tomó el micrófono, respiró hondo y habló. Mi nombre es Antonio Ramírez. Durante muchos años fui rico, poderoso y temido, pero estaba completamente perdido. Hoy, lo único que tengo es fe. Y con eso basta. Contó su historia completa. No ocultó sus errores, ni disfrazó su egoísmo de ambición. Habló del dolor, de la desesperación, de aquella figura que lo miró con compasión cuando menos lo merecía. Yo vi a la Virgen María, no porque lo mereciera, sino porque ella es madre, y una madre nunca abandona. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, no por frialdad, sino por impacto. Algunas lágrimas rodaban, algunos oraban en voz baja, y en medio de esa comunidad frágil, su testimonio encendió algo, la certeza de que siempre se puede volver a empezar. Después del evento, varios se acercaron. Una joven le pidió que bendijera su rosario. Un hombre le confesó que había pensado en quitarse la vida, pero ahora quería intentarlo una vez más. Antonio no se creía salvador, pero entendía que Dios, cuando toca a uno, transforma a muchos. Al volver a la ciudad, retomó su rutina en Casa Luz. Seguía trabajando codo a codo con Elena. Su relación se había fortalecido, sin prisas ni declaraciones teatrales. Compartían la misión, la oración y el silencio. Y eso era suficiente. Un fin de semana viajaron juntos a una comunidad rural en Puebla para coordinar una misión. Durante la noche, después de cenar con las familias del lugar, Antonio salió a caminar solo. El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas. Y allí, en medio del campo, volvió a sentir esa presencia. Esta vez no hubo palabras, ni visiones, solo una certeza profunda, indescriptible, que le llenó el pecho de luz. Cerró los ojos, sonrió, y supo que ella estaba con él. «Gracias», dijo en voz baja. En los días siguientes, Antonio y Elena coordinaron actividades con los niños del pueblo, entregaron despensas y rezaron el rosario bajo la sombra de un mezquite. Cada rostro, cada historia, cada abrazo reafirmaba que estaban en el camino correcto. Elena lo observó una tarde mientras él jugaba con los niños en el polvo. ¿Te das cuenta de lo que eres ahora? ¿Qué soy? Una respuesta. Antonio la miró sin comprender. Alguien rezó por ti, Antonio. Alguien suplicó por tu alma cuando tú ni creías que tenías una. Tú eres la respuesta a esa oración. Él no supo qué decir, solo la abrazó, y en ese abrazo sintió que todo su pasado, lo bueno, lo malo, lo destruido, había sido usado por Dios para construir algo nuevo, y lo más increíble era que aún no terminaba. Antonio ya no vivía en una mansión. Su hogar era una casa modesta, en una calle tranquila de la colonia del Valle. Tenía una pequeña biblioteca, una imagen de la Virgen colgada sobre la puerta, y una cocina donde solía preparar arroz con leche para los niños de Casa Luz. No necesitaba más. Sus días estaban marcados por la sencillez. Despertaba temprano, rezaba con Teresa, quien ahora vivía con él, y pasaba la jornada entre talleres, visitas a familias necesitadas y momentos de silencio. Ya no corría tras contratos ni tras el aplauso. Corría tras almas, empezando por la suya. Elena se había convertido en su compañera inseparable. No solo en las labores sociales, sino en la vida misma. Sin anunciarlo, sin pompa, unieron sus caminos en una ceremonia sencilla, frente al altar de una pequeña iglesia donde todo comenzó. El sacerdote que los bendijo dijo una frase que resonó en todos. Dios no une a los perfectos, sino a los dispuestos, y ellos lo estaban. Antonio había aprendido que no se trata de borrar el pasado, sino de redimirlo. Cada error, cada caída, cada herida, todo había sido parte del camino hacia esa fe que ahora lo sostenía. Un día, sentado en el comedor comunitario, una voluntaria joven se le acercó. Don Antonio, ¿cómo supo que Dios lo llamaba? Él pensó un momento antes de responder. No lo supe.
Lo sentí. Como cuando alguien te toca el hombro desde atrás y te das vuelta. No lo ves, pero sabes que está ahí. Así fue. Ella sonrió, emocionada, y él sintió esa alegría silenciosa que solo da la certeza de estar sembrando bien. Esa tarde, mientras regresaba a casa caminando bajo una llovizna suave, Antonio levantó la mirada al cielo. Las nubes grises comenzaban a abrirse y una luz tibia se filtraba entre ellas. Cerró los ojos, inspiró profundo y sintió, como tantas otras veces, esa presencia suave y firme. No dijo nada, solo sonrió. Había encontrado lo que tanto buscó, sentido, no en las cuentas bancarias, ni en los aplausos, ni en el control, sino en la entrega, en el amor, en la misericordia. Y cada vez que alguien le preguntaba si realmente había visto a la Virgen, respondía con ternura, sí. Y desde entonces nunca más estuve solo. Porque así era. No volvió a verla con los ojos, pero la veía en cada mirada agradecida, en cada niño que reía, en cada enfermo que encontraba consuelo, en cada madre que oraba por sus hijos. Allí estaba ella, siempre. Su historia se volvió testimonio. Y su testimonio, esperanza. Hoy su vida continúa, discreta, sencilla, pero luminosa. Y aunque él nunca buscó fama, su historia sigue tocando corazones. Y quizás, mientras lees o escuchas esto, hay algo dentro de ti que también empieza a moverse. Tal vez es hora de detenerte, de mirar hacia adentro, de volver. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es ahí donde Dios empieza a construir algo nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder más relatos que inspiran, sanan y transforman. Y haz clic en el siguiente video recomendado para seguir caminando por este camino de fe y esperanza.